Bueno, pues estamos en el curso, en el subdiplomado de epistemología jurídica. Este, em, aquí enseguida vamos a ver una sesión sobre lo que es el conocimiento humano, la epistemología, en diferentes momentos de la historia, haciendo hincapié especialmente en lo que es el periodo premoderno y el moderno. Yo siempre comienzo este pequeño diploma. Antes que nada, quiero extender una disculpa quiero ofrecer una disculpa por problemáticas que se tuvo a nivel técnico y por eso pues, se retardó la conexión. Quisiera saber si se escucha bien, em, si está bien el volumen o si quieren que, aunque, así está mejor. Bueno, curso siempre me gusta que, que, comi- que comience con una perspectiva de tipo histórico. Creo que es muy necesario hacer siempre hacer una contextualización de quiénes somos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué pensamos como pensamos. Entonces, creo que es muy necesario y pertinente hacer una reflexión. Lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. eh, y esto es en referencia a las disciplinas sobre las cuales es importante el dato diacrónico
y sobre cuáles es importante el dato sincrónico. Imagínense ustedes que están jugando una partida de ajedrez y quieren saber cuál es el siguiente movimiento posible, correcto, posible. No me refiero a cuál es el mejor que te lleva a jaque mate, no. No, ¿cuál es el momento posible dentro de lo que se entiende? ¿Qué hace falta conocer? Hace falta conocer únicamente las reglas del ajedrez. Saber que el peón se mueve un cuadrito, que el alfil se mueve em, em, lateralmente, que la reina puede ser lateralmente o em, para arriba y para abajo, para un lado y para otro. Que el rey solo puede mover un cuadrito. La torre se mueve así, que el caballo se mueve. Eso, si yo quiero hacer un movimiento legal o posible, únicamente tengo que estar en las reglas del ajedrez. Entonces, el ajedrez es un tipo de conocimiento que le podemos llamar sincrónico. O sea, no hace falta conocer la historia, no hace falta saber cómo es que llegó el peón a ese lugar, ni cuántas veces tuvo que pasar la torre, eh, en qué momento se comieron a la reina o no, solamente hace falta conocer las reglas del ajedrez. En cambio, para cualquier conocimiento humano de una realidad humana, hace falta tener conocimiento de la historia. Esto lo señalaba un, eh, eh, un lingüista eh, francés eh, para referirse al lenguaje. Él decía, pues, como en el lenguaje no hace falta conocer la historia de cómo es que se construyó cierta, eh, cierta formación gramatical. No, o sea, hace falta conocer verbo, sujeto y predicado. Ya. Y cómo se combina, o cómo se pueden combinar en cada idioma. Y cómo en un idioma mm, sería una construcción imposible. Porque las reglas del español no son las mismas que en el inglés. Y las reglas del español y el inglés no son las mismas que el chino o el tagalo. El tagalo es el idioma extraño, más extraño que se les pueda este, ocurrir. Pero no estamos hablando de disciplinas que tengan que tener un conocimiento sincrónico, sino de aquellas
que requieren un concepto diacrónico, o sea, separado temporalmente. Eh, para esto, pues tenemos que hablar con la historia, ¿no? Pero no historia como aquel político mexicano que pues todos ustedes conocen, que dice que sabe historia cuando su, su conocimiento de la historia se limita a unos eh, chismes del siglo XIX de México, ni siquiera de otras partes del mundo, de México, ¿no? Entonces, no, o sea, esto sería un- una exposición muy reducida. No, no, tenemos que darnos eh, un contexto total. Entonces, cuando hablamos de historia, si queremos hablar de historia bien, tenemos que hablar de historia desde el principio de la historia. Tenemos que hablar de lo que eh, un historiador inglés llamó, que se llama David Christian, llamó la gran historia. La gran historia no comienza en el siglo XIX, en el XVIII, no antes de Cristo, no, ni, ni- a ver, no comienza ni siquiera con el ser humano, comienza cuando comenzó el tiempo. El tiempo comenzó, que sepamos, con el Big Bang, que se remonta algo así como a 13.800, hay quien le dice con más precisión, ¿no? 7.300, 730 millones de años. Hace 13.800, 13.800 millones de años no existía nada. El Big Bang fue el comienzo del tiempo. Y lo que Big Bang significa la gran explosión. Sabemos que no fue una explosión. Bueno, haya sido lo que haya sido, una expansión. O, porque explosión, eh, como que nos hace fácil pensar como que un coche explota, ¿no? O en una bomba que explota. Y pensamos, ¿qué es eso? No, pensemos lo que pensemos es diferente a todo lo que fue diferente a todo lo que podemos imaginar. Por eso que se expandió, no fue ni siquiera el conjunto de partículas, de átomos, mucho menos de moléculas. Fue energía pura, que después de mucho tiempo se fue juntando cuando se enfrió, porque el frío, bueno, el calor en el Big Bang debe haber sido el mayor, la mayor temperatura que se haya podido eh, registrar nunca. Oh, cuando se enfrió eso, aparecieron los primeros átomos, se empezó el átomo más simple, el átomo del hidrógeno.
pero eso pareció algo así como unos 300.000 años después. Bueno, en lo que llamamos años de la Tierra, ¿no? Este, que pensamos que no es aplicable exactamente a esos términos. Eh, Es una manera de pensar, este, de humanizarlo, ¿no? Para que le podamos entender. Algo así como entre 150 y 200 millones de años después aparecieron las primeras estrellas, las galaxias. Nuestra galaxia habrá aparecido algo así como em, hace 10.000 millones de años. Y pues em, nuestro planeta, bueno, el Sol se formó el Sol se formó hace como 4.700 millones de años. Y la Tierra y los planetas se formaron como producto de como restos, como el escombro de la formación siempre cuando se, se construye algo, sale muchísimo escombro. Bueno, el escombro se convirtió en planetas. Nuestro planeta es uno de esos escombros que tuvieron su origen después de la formación del Sol. Y pues ha pasado muchísimas cosas. Bueno, me están dando unos brincos de muchos miles de millones de años, en los que pasaron muchos miles de millones de cosas que no viene el caso aquí decir, ¿no? Pero vamos a hablar de nuestro caso, de nuestro planeta. Relativamente pronto apareció la vida. Así se la Tierra se formó hace 4.700 millones de años. Por 4.000 millones de años ya aparecieron las primeras formas de vida. Las primeras formas de vida, la primera forma de vida, porque pues, es lo que nos eh, predijo Darwin y se ha podido demostrar empíricamente, no empíricamente, este, ha sido podido probar científicamente de muchas maneras. Todos los seres vivos venimos de un mismo ser, un mismo ser, un mismo ser que fue el que apareció hace 4.000 millones, algo así como 4.000 millones de años. Por ese ser que ahora todavía sigue siendo un ser hipotético, que le llaman Luca. Luca es un acrónimo, hay que decir Last Universal Common Ancestor, el, el último ancestro universal común. Muchísimas cosas pasaron desde que apareció Luca. Luca, y pues considerando que es nuestro bisabuelo más anterior, más viejo,
Y pues nuestros ancestros tuvieron que pasar pues, muchas pruebas por muchos miles de millones de años. El hecho es que la vida, ¿no? Pero siempre fue una forma de vida unicelular. Eran bacterias. Nuestros ancestros fueron bacterias. Hay que no le gusta que nuestro antepasado sea un mono. Bueno, pues no fue un mono. Los monos y nosotros venimos de un mismo ancestro, que no era mono, era otra cosa. Bueno, aquellos que se molestan porque nuestro ancestro fue un mono, hay que decirles que no, que fue una bacteria. Que luego, después de muchísimo tiempo después, hace aproximadamente 500 millones de años, empezó las formas, eh, se dieron cuenta esas bacterias que algunas de las bacterias que sería mejor idea formar organismos. Y así, ¿no? Las primeras plantas, los peces. El hecho es que mucho tiempo después aparecieron unos seres que nos parecen muy antiguos, pero no, son relativamente modernos, los dinosaurios, que aparecieron hace 245 millones de años. ¿Sí? En en estas cifras de miles de millones eh, a decenas, simplemente cientos de millones de años, no parece tan lejano. Sabemos que los dinosaurios se extinguieron todos hace algo así como 62 millones de años, con la caída de un meteorito en Yucatán, lo que les dio oportunidad a los mamíferos de reproducirse y de ocupar todo el planeta, los nichos ecológicos que habían dejado los dinosaurios, que habían sido destruidos también. Por eso se destruyeron los dinosaurios, ¿no? Pero, en fin, es una historia muy larga, muy compleja, muy difícil, pero de la cual venimos nosotros. Entonces, hemos hecho un brinco desde aquí hasta acá y vamos a hacer un zoom, un zoom en este pequeño periodo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eh, Nuestra presencia en el mundo para el universo ha sido mm, nada. Para la Tierra ha sido un parpadeo. Bueno, entonces en este pequeño lapso de tiempo nos vamos a enfocar porque es nuestro lapso de tiempo.
Vamos a hablar de la historia integral de la humanidad. Vemos que apareció el Homo sapiens hace entre 250 y 300.000 años, que visto así, con estas cifras, no es mucho. Em, en un lapso de entre 90 y 70.000 años en el pasado, apareció, tuvo lugar lo que se conoce como revolución cognitiva. Es decir, a pesar de que estas personas eran em, anatómicamente aproximadamente iguales a los a los de hoy, no les costó muchísimo trabajo comenzar con lo que distingue al ser humano, que es la cultura. La cultura, podemos decir que apareció aquí. ¿A qué me refiero con cultura? Me refiero al lenguaje, me refiero a que a las primeras expresiones de arte, me refiero a que eh, ya los primeros enterramientos de los muertos, a las primeras expresiones de una comunidad unida de una forma como le podríamos llamar culturalmente, eh, culturalmente significativa. Yo estoy seguro que la primera expresión de arte, la primera pintura que, bueno, la primera expresión de arte sin duda que fue la música, ¿no? Eh, o sea, el cantar el, y las primeras flautas y los tambores son de esta época. Y luego, la primera expresión de artes plásticas, sin duda, yo creo, que fue el tatuaje. Pues yo tengo una cosa que por X, Y o Z lo tengo en la mano, me doy cuenta de que esto pinta, porque es lo que primero que pinto. Me pinto el brazo, me pinto el pecho, me pinto la cara, y luego a alguien se le hizo curioso y, ah, ¿por qué no te pintas de rojo aquí, con un círculo blanco y con un puntito negro, ¿no? Obviamente todo esto fue mucho más complejo de lo que estoy diciendo, porque en esa época, el Homo sapiens compartía, exis- coexistía con otros seres humanos, otras especies de seres humanos, también inteligentes, como es el caso del hombre neandertal, eh, como puede ser el caso también del Homo erectus, de el eh, Homo
de Denisova. Como vamos a ver, obviamente, perdón, que de hace 250.000 años no es que hubieran aparecido de una piedra, no, tenían antepasados, pero esos antepasados de antes de ese momento, no los podemos denominar probablemente como Homo sapiens. Homo sapiens está aquí, pero el Homo sapiens, sin saberlo, sin saber que había otro, que en los otros personas extrañas que veía eran otra especie de ser humano, pues, simplemente como nosotros vemos, no sé, vamos a Haití, vemos los haitianos, pues son gente que de un tipo étnico, pues en general diferente al mexicano, o si vamos a Finlandia, vamos a ver, a lo mejor ellos veían al Neandertal también como otros tipos así, o, que eran extraños, pero no muy necesariamente muy diferentes. Lo que sí es que hasta lo que se sabe, porque esto es muy cambiante, cada, cada 15 días se descubre un hueso, un diente, que le cambia todo, ¿no? Cambia toda la historia. Bueno, hasta donde sabemos, nuestro bisabuelo es el Arti- Ardipithecus ramidus, pero obviamente que no se parecía mucho más a un simio pero, en fin, sin que tomen esto, por favor, eh, como que algo que realmente pasó así, algo que está en continua modificación. Vamos a ver lo que podemos considerar como un árbol de familia. Este vendría siendo nuestro tatarabuelo, nuestro tío, nuestro, no, nuestro bisabuelo. Si este es el tatarabuelo, este es el bisabuelo, este es abuelo, em, este vendría siendo un tío, el Homo erectus, em, en Neandertal sería claramente un primo, igual como Rudolfensis, pues a lo mejor sería nuestro tío carnal, ¿no? Y eso seríamos nosotros, sin pensar que por ser Homo sapiens, o sea, aquí en esta foto se esconde em, una, un truco, un truco que espero que no caigamos en él. Pensar que por ser el Homo sapiens, que por ser Homo sapiens, es más blanco que todos estos.
A lo mejor, quién sabe, el Neandertal era igual o más blanco, sino que los ojos azules quizá vienen del Neandertal. Bueno, vamos a hacer un zoom a la historia de la cultura humana a partir de la revolución cognitiva. Es, ahí empezaron a aparecer, digamos, las religiones, los primeros códigos. Y me gustaría que nos fijáramos en la gran diferencia. Ya después de esta historia larguísima, vamos a hacer un análisis de lo que se conoce de nuestra historia. Este periodo se llama Paleolítico. Incluso el Paleolítico, perdón, tiende hasta acá. O sea, esto es Paleolítico. Y como sabemos, Paleolítico significa, se hace referencia a las piedras, a los instrumentos que diseñaban, usaban o fabricaban nuestros antepasados. De hecho, es de piedra, pero una piedra muy vasta, muy, muy simple. Como que agarras simplemente una piedra y no le das eh, mucha, eh, mucha forma. En cambio, a partir de aproximadamente 6000 antes de Cristo, lo que es, pues, 8000, hace 8000 años, algo pasó que comenzaron nuestros antepasados a, a ser más sofisticados los instrumentos de piedra que tenían a la mano. Y pues por eso viene el neolítico. Neolítico que obviamente, perdón, estamos hablando de momentos históricos muy largos de una población que se extendió, pero ya para ese momento ya estaba en todo el mundo. Ya había llegado a América, a África, pues de ahí salimos, Asia, primero, este, mm, la Oceanía, luego a Europa, luego finalmente el último continente que se pobló fue América, y pues bueno, no es que todo el mundo se haya puesto de acuerdo. Ah, se acaba el Paleolítico. A partir de hoy, a las 8:57 termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. No, no, no pasó así. O sea, el Paleolítico se dio habiendo en muchos lados. El Neolítico fue una cosa que apareció como una
ventaja tecnológica en algunas partes de Asia, de África, de Europa y al final de América. Se llama fin del Neolítico a la aparición de la escritura, porque con la escritura, que apareció más o menos, dicen que hace 3100 años antes de Cristo, es decir, 5100, 5200 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura ya comienza la historia. Ahí comienza la historia, porque desde ahí comienzan los primeros registros. Este, em, en el teléfono, eh, sabe que los teléfonos inteligentes no son muy inteligentes. Bueno, entonces, la historia que comienza con la escritura, comienza de distintas formas, en distintas maneras, en distintas partes del mundo. Hay grupos humanos que, que están en el Paleolítico. Hoy no les llegó el Neolítico, les llegó la escritura. Hoy, muchos grupos, pensemos en grupos indígenas que están en, en el Amazonas, no conocen ningún otro eh, adelanto cultural. ¿Acaso saben hacer flechas? Ese es su mayor talento tecnológico. Pero, en fin, vamos a irnos a lo que tradicionalmente se conoce como comienzo de la historia, 5200 años. Entonces, sobre este periodo, desde el comienzo de la escritura hasta hoy, vamos a hacer un zoom. Comenzó la escritura. Y pues tenemos expresiones escritas muy importantes, lo que nos ha llegado hasta nosotros hoy por hoy, por ejemplo, eh, la cultura escrita, el libro más antiguo, es más antiguo que esto, es el libro más antiguo que existe. Obviamente debió haber habido algunos otros más antiguos, pero que se conserva. Este, es Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, que es un poco antes de eso, o sea, es como un poco como más o menos de esta época, un poco antes, ¿no? Como 2000 antes de Cristo. Usa el código de Hammurabi, tenemos los 10 mandamientos,
Fíjense que se nos hacía antiguo. No, los 10 mandamientos, bueno, hace 1000 años, no, 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 hace, hace muchos años, pero, pero con estas dimensiones quiero que mi objetivo aquí es que ahora contextualicen dónde estamos y nuestro momento de la historia, que realmente es poquitito, minúsculo. El siglo, entre los siglos 8 y cuarto antes de Cristo, comienza la antigüedad clásica, que termina como en el siglo II después de Cristo. Esto es lo que le llaman antigüedad. Pero esto es más antiguo. Sí, no, pero eso es la antigüedad. Cuando hablan de qué es la antigüedad, digo, como decían los filósofos antiguos, se refieren a los filósofos de esta época, minúscula época. Ya nos vamos acercando a nuestros tiempos y pues vamos a ver que em, en una versión, disculpen, esta es la construcción muy eurocentrista. Dividen la historia en historia antigua, con la antigüedad se refieren a los pensadores y filósofos europeos de ciertos tiempos. No se refieren, obviamente, pues aquí, si hiciéramos por esta época, más o menos, es Buda, pues un poco antes, podemos ubicar a Confucio, pero no mucho antes, ¿eh? No mucho antes. Pues vamos a lo que los libros de historia, que por lo general tienen un enfoque eurocentrista, llaman modernidad. Modernidad que tiene lugar cuando termina la Edad Media. La Edad Media termina con el Renacimiento. El Renacimiento da lugar después. El Renacimiento fue como de menos de un siglo. Y luego, lo que ocurrió después del Renacimiento fue el inicio de la modernidad. Modernidad que comenzó con el más célebre e importante pensador moderno, que es Descartes. Descartes, con Descartes empieza la filosofía moderna. Pero Descartes no salió de la nada. O sea, una serie de ideas, de planteamientos que iban generándose en aquella época, que se cristalizaron antes en Inglaterra, con Francis Bacon, unos pocos años antes, que dio lugar, creó eh, lo que se conoce como el método científico. Y pues pocos años después, en Francia, Descartes crea el método filosófico. Método científico, el filosófico
son parecidos, pero no confundes. O sea, son dos cosas diferentes. El método científico se basa en la observación, en la comprobación, la hipótesis, ¿no? Mientras el método filosófico es método de dudar, la duda como la duda metódica. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de cómo se concebía la epistemología en el mundo antiguo. Ya ubicamos qué es el mundo antiguo. Y ahora, en el mundo antiguo nació el pensamiento premoderno. El pensamiento premoderno no se acabó con la modernidad, no. Como las bacterias no se acabaron con, con la organización de los animales en organismos. De hecho, la mayoría pero la gran, inmensa mayoría de los seres vivos en la Tierra no son organismos complejos, son bacterias, todavía. Después de 3.900 millones de años. Bueno, el pensamiento premoderno es un pensamiento que se originó en la época premoderna, pero no ha concluido. Tan es así que nosotros mismos, que estamos en un mundo postmoderno, por decirlo de alguna forma, tenemos muchas concepciones todavía premodernas. Si pensamos en la suerte, de que hay suerte, de que alguien tiene buena o mala suerte, es absolutamente premoderno. Si pensamos si le hacemos caso a los horóscopos, si le hacemos caso a las profecías de que se va a acabar el mundo, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan? En 2012 se va a acabar el mundo. ¿Cómo? ¿Se va a destruir? No, se va a acabar el mundo como lo conocemos. Las formas de pensamientos. ¿Qué pasó en 2012? Nada. Alguien lo relacionó es que en 2012, claro, es que con Peña Nieto es el año que ganó Enrique Peña Nieto. O sea, nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Ustedes todas creen que pasar por abajo de una escalera es de mala suerte? En muchas formas, la religiosidad no es un pensamiento premoderno que debamos rechazar, no. Pero hay muchas expresiones de religiosidad que todavía se ubican en ese mismo ámbito de, de pensamiento fantástico y mitológico que no tiene ningún sentido. El pensamiento premoderno, que, repito,
no se ha terminado, lo podemos ubicar con las siguientes coordenadas. El primero es la autoridad en la creencia en la tradición y la revelación divinas. Pensar que la verdad es algo fijo, que no tiene cambio. O sea, no problematizar la cuestión de la verdad. Em, Poner autoridad para el conocimiento humano en los textos clásicos sagrados. Pensar que en esos textos se basa el conocimiento. Poner el grupo, la comunidad por encima de la individualidad. Esto se nota mucho en la religión y la espiritualidad, que la religión y la espiritualidad son cosas más bien grupales. No sé si hayan eh, escuchado que según la religión católica, al morir, uno, eh, así de modo inmediato, Dios lo somete a una cosa que se llama juicio particular. Y a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Eh, estuvo bien, mal, regular, cada momento, cada acto moralmente significativo de tu vida, ¿eh? ¿Pasas o no pasas? Pero también en, en los textos sagrados se habla, si se recuerda, de juicio a las ciudades, sería, Sodoma y Gomorra, eh, serán juzgadas. Oye, pero no basta con que juzguen a cada uno, porque aparte se va a juzgar a la ciudad. O si yo por casualidad vivía en Sodoma, o sea, al momento en que juzguen a la ciudad, me va a cambiar mi primer juicio. Hay una problemática geológica grandísima, ¿no? Bueno, según el pensamiento premoderno, el cambio era mal visto, ¿no? Lo que, lo que tenía que ser era lo que era, lo que había. Lo que había tenía que seguir siendo como es, porque si no, no sé qué pueda pasar, no. Mejor que se quede aquí, mejor que se quede así. Esto se refleja con eh, muchas relaciones de personas que están en un grupo determinado y que dicen, oye, pues creo que como que no me gusta mucho este grupo, ¿no? Y le preguntan al jefe del grupo, oye, no me siento a gusto en este grupo.
el jefe de grupo te dice, ves con claridad, absoluta claridad, que te debe salir, pues tampoco así como que absolutísima 100% claridad, tampoco, pero así no me siento. Entonces, si no lo ves claro, lo más sabio es quedarte, permanecer donde estás, permanecer, permanecer como eres. Única, última clave que vamos a mencionar, hay otras muchas más, ¿no? Pero la última es tener una cosmovisión basada, muy pueblerina, como la que tienen muchos presidentes de muchos países que nosotros conocemos muy bien. Este, muy pueblerina en el sentido de que todo está hecho, todo, el universo se creó para la Tierra. La Tierra es el centro del universo. Y dentro de la Tierra, el ser humano es el centro de la creación. Bueno, esa es una visión totalmente premoderna, una visión moderna, actual. O sea, hombre, pues, el ser humano o sea, que es una casualidad, una casualidad que se acaba de aparecer hace 3 segundos. En cambio, el pensamiento moderno tiene una, unas, eh, unas claves, las coordenadas, como las que siguen. Se puede llegar a la verdad solo a través de la investigación, con el método científico, ¿no? En análisis. No se enfoca, no se llega a la verdad por lo que dijeron, por lo que dijo San Atanasio en su libro, o no porque lo haya escrito San Agustín o porque lo haya escrito San Ignacio de Loyola, no significa, o sea, si lo escribieron ellos, está bien, ¿no? A lo mejor tienen alguna razón, pero no es la fuente de nuestro conocimiento. La fuente de nuestro conocimiento ahora es la investigación, el análisis. Esto viene de la mano de un cambio de concepción del ser humano. El ser humano ya ahora ya no se entiende de modo grupal. Ya ahora lo que haya pasado, o sea, si yo por casualidad me tocó vivir en Sodoma o Gomorra, pues lo que hagan los habitantes de Sodoma y Gomorra no tiene que afectar, o sea, es independiente. O sea, se realza el papel del individuo y pues un individuo que tiene, ahora en vez de ver a la ciudad, al individuo a través de la ciudad, se ve a la ciudad a través del individuo. Se- por ejemplo,
todos los estudios actuales sobre derechos humanos. Se analiza a la sociedad desde la perspectiva de la persona, no a la persona desde la perspectiva de la sociedad. Espero que haya quedado un poco clara esta idea. Y con la época moderna vino pues toda la experimentación, em, el énfasis en la igualdad, porque yo comprendo al individuo con derechos humanos y toda la sociedad todas las autoridades, todas, lo que deben hacer es confluir a garantizar mis derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Yo me doy cuenta de que yo soy uno entre muchos o entre muchas, pero esos muchos y esas muchas, ¿qué pasa? Que son iguales a mí, iguales, obviamente físicamente no, iguales en circunstancias de prosperidad, unos son más ricos, otros más pobres, otros hombres, mujeres, otros eh, de piel blanca, eh, café, amarilla, otros o sea, todos son diferentes, pero todos somos iguales en un plano diferente, en un cierto plano de cosas, en el plano de los derechos. Ah, así se entiende la igualdad. La igualdad que tiene su realización en la libertad, en el reconocimiento de la libertad de cada uno de los individuos. Y pues, como en estos términos, ya nos suenan mucho más familiares, claro. Este, estamos en sociedades en donde prevalece la democracia o el principio democrático. Si todos somos iguales, si el Estado debe hacer todo para nuestros derechos humanos, para nuestro bienestar, pues entonces el régimen eh, político que nos gobierna, pues es la democracia, algo así como una democracia, algo así como un régimen en el que todos estamos de acuerdo en que esto se debe seguir, todos estamos de acuerdo en que esto otro se debe concretar. El pensamiento moderno, aparte de racional, libre, este, igualitario, democrático, se basa en una extraña eh, y en muchos sentidos contraproducente fe en el cambio, cambio. Ya lo que pasó hace
hace 2 días ya es historia. Lo que pasó hace unas semanas, lo que pasó hace 2 años es prehistoria. Lo que pasó, no digamos, hace 20 años. Los aparatos evolucionan casi diario. El software se actualiza todos los días. Ya sale el iPhone 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14, y luego va a venir el 15, el 16, hasta el iPhone, no sé, eh, si sigan así, ¿no? Eh, hasta el iPhone 300 millones. Pero necesidad de cambio, cambio, cambio. Esto se nota mucho en la ley. La ley. La ley, hay algunas leyes que, 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 pues, de alguna manera eh, tienen muchísima estabilidad. La ley que tiene más estabilidad es la ley civil. Los contratos son más o menos iguales desde tiempos de Justiniano, en el siglo V, hasta hoy. Las herencias, el, el derecho de familia sigue siendo bueno, ahora se introdujo en las familias igualitarias. Está bien, o sea, es una evolución. mm, No que se quedara estático, o sea, no íbamos a estar en el siglo XXI con criterios del siglo V, pero hay algunas otras materias que, que cambian, 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 cambian. Entonces, el derecho fiscal. El derecho fiscal cambia por lo menos cada año, por lo menos. Em, si no es que a cada rato sale una miscelánea fiscal, no sé, cada 3 meses, o que ya se pide que se tenga, que presentes el acta de nacimiento de tu perro. No, no, ya ahora piden que para poder hacer una deducción, que presentes una factura electrónica, pero electrónica con el formato XML y lo acompañan con el formato PDF. Bueno, cambia, 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 cambia. No sé realmente si es necesario tanto cambio. Hay algunas cosas que sí se justifica que haya continuo cambio, pero yo en ese sentido soy premoderno. Yo veo un poco con desconfianza la necesidad del cambio tan acelerado, ¿no? Eh, Quisiera hacer bueno, no vamos a hacer pausa en esta clase porque por motivos ajenos a mi voluntad comenzó tarde. em, y pues, se me escapan muchas reflexiones que, que, que quitaría mucho tiempo.
por el tiempo que nos queda, realmente no podemos profundizar mucho. Vamos a pasar, a ver, ya después de haber hecho una larguísima y completa, lo más completa posible, contextualización de la historia, ya pasemos a los conceptos. Epistemología. ¿Qué es epistemología? De medio de las palabras episteme, que es conocimiento o ciencia, y logos, pensamiento o razón. Es decir, pensamiento sobre la ciencia, ciencia de la ciencia, teoría del conocimiento, más bien, más bien teoría del conocimiento. La epistemología se pregunta en qué consiste el conocimiento, cuál es la naturaleza del conocimiento, cuáles son las características necesarias y suficientes que definen el conocimiento como tal. Claro que la epistemología, la teoría del conocimiento, es un análisis desprovisto de los objetos de los que se nutre el conocimiento. Por eso es una ciencia pura, una ciencia formal, una ciencia esquemática. ¿Cómo conocemos? Conocemos así, 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 así. Eso, la epistemología, pues es una ciencia que, pues, casi que mm, vino con el origen de la filosofía. No, no exactamente. Los primeros filósofos no hablaban de epistemología. Tenemos que de epistemología se tiene a partir de Platón, ¿no? Que es propiamente el fundador de la filosofía, que hace un análisis de que no me da el caso comentarlo aquí, no da tiempo comentarlo aquí, pero luego su alumno, Aristóteles, fue el que desarrolló con más lucidez todo lo que se refiere a la epistemología, cómo nos ha llegado hasta nuestros días. Digamos que la epistemología, así a secas, es una rama de la filosofía. Sin embargo, hay una subrama de esa, de ese conocimiento que es la epistemología jurídica. La epistemología jurídica es em, lo que es el cómo conocemos, cómo conoce el ser humano, pero ya no es un conocimiento abstracto, no es un análisis puro, como lo dio Kant, no, es concreto. ¿Cómo se conocen las leyes? Bueno, las disposiciones normativas. Déjenme explicarles. Si tomamos solamente, ahora vino la época
en la época en que todo es digital, pero hasta hace muy poco tiempo había libros de papel, sí, habiendo muchos, y pues uno podía ir a la librería y pedir, eh, deme una constitución. Y le daban un librito que contiene muchas hojas. En esas hojas, que por lo general son de color blanco, claro, vienen unos dibujitos de color negro, dibujitos. Esos dibujitos los interpretamos. En la primera interpretación es la lectura. Ver que este dibujito es una A, este otro es una E, este es una R, ¿no? Eh, Hacemos leer. Nos damos cuenta que los dibujitos tienen un sentido. Entonces, esos dibujitos que están en ese papel no es la ley, no es la ley. Es una disposición normativa o un- unas oraciones que quieren convertirse en normas, que tienen la intención de convertirse en normas. Luego, de la interpretación de estos dibujitos, obtenemos la norma. Ah, este dibujito quiere decir, en caso de que se presente tal irregularidad en una casilla, se anulará la elección, se anularán los votos presentados en esa casilla. Ok, la epistemología jurídica nos dice cómo conocemos eso, estas palabritas que quieren convertirse en normas, esas normas que se dedujeron de las palabritas, de los dibujitos. Pero no solo eso, sino que también podemos hacer una evaluación ética de las normas. Oye, esta norma no está bien, no está bien, totalmente incorrecta. Porque desprotege a tal grupo social, porque no toma en cuenta tal cosa, porque lo que... Entonces, podemos ver que la epistemología jurídica ¿qué es la epistemología jurídica? Claramente ustedes ya lo deben haber visto en este grupo, en este diplomado. Se refiere a, a un conocimiento concreto, práctico, casuístico, de caso por caso. Entonces, en filosofía podemos distinguir cuatro tipos de teorías que regularmente han sido utilizadas
para estudiar los fenómenos jurídicos, para abordar el conocimiento de esas leyes, de, de- de estos dibujitos, de esas palabras. Tenemos cuatro tipos en general de, de, de teorías que iremos explicando eh, más adelante. Lo, lo explicaremos en la clase eh, de mañana. Pero les doy un adelanto. Tenemos las metafísicas ontológicas, ¿no? Que parten de que las, las parten de que las leyes pueden ser verdaderas, las leyes pueden ser verdaderas. Las metafísicas racionales parten de que las leyes no son verdaderas, son vigentes o no vigentes. Con con el periodo metafísico racional comienza en la modernidad. La modernidad también en el análisis em, análisis em, em, jurídico vino acompañado con el empirismo, con los autores, ¿no? Como Hobbes, Luke, Locke, Hume, digo, esos del siglo XVIII, XVII, XVIII. Luego el siglo XX, Austin, Hart, Jelen, Duguid, Pond, Schmidt, Heller, Duman. Siglo XX también, pero más para, em, más para como origen de la filosofía analítica y actualmente en las teorías lingüísticas, ¿no? Con Frege, Russell, Wittgenstein, ¿no? El Círculo de Viena, que ya en su caso, en lo que sea eh, pertinente, iremos explicando eh, posteriormente. Pero no, quisiera decir, la primera, las metafísicas ontológicas se basan en que el universo es conocible, puedes conocer la realidad. Y como puedes conocerla, puede haber verdad. Y hay una división objeto y sujeto. No es lo mismo en el sujeto de lo que el objeto. Las metafísicas racionales parten de, como son modernas, parten de que la esencia del conocimiento está en el propio pensamiento, el propio ser. Es lo que nos es la gran esencia de Kant. Es lo que se llama, eh,
este, eh, giro em, copernicano. ¿Ustedes se acuerdan que Copérnico eh, cambió la visión? No todo, no es que el universo gire en torno a la Tierra, sino que la Tierra gira en torno al Sol. Es el giro copernicano. Kant nos viene a decir, tú no conoces cómo son los objetos, porque tú no sabes cómo son los objetos. Tú conoces no como es la realidad, sino que la conoces como eres tú. Tú, a esa realidad que percibes, la pasas por una intuición del tiempo y el espacio, una intuición natural, y luego la pasas por diferentes categorías, pero el hecho es que en la realidad la conoces como eres tú, no como es la realidad, porque no sabemos cómo sea la realidad. ¿Quién sabe cómo es la realidad? ¿No? De ahí, de ahí después Hegel hará un pensamiento eh, ideal, totalmente idealista, llegará al idealismo absoluto. Y pues yo, este, mm, los empiristas es un tipo de pensamiento muy, que es muy común para nosotros. O sea, se nos haría muy comprensible. Más o menos como pensamos, es ahora, es herencia del pensamiento empirista. Y pues eh, las filosofías lingüistas vienen a decir que los fenómenos sociales siempre se encuentran lingüísticamente mediados. Tú conoces a través tú conoces a través del lenguaje. Esto es importantísimo para la filosofía posmoderna. No se entendería la filosofía posmoderna, el pensamiento de un Jacques Derrida, sin esto, o sea, sin esta base lingüística. Pero ese ya es el rizo que no vamos a abordar en este curso por motivos de tiempo, pero quisiera acabar esta clase con una, una reflexión eh, sobre cómo ha concebido el ser humano la ley a través de los tiempos. Habíamos visto hace unas diapositivas, este, hace como 10 diapositivas, que las, de las primeras muestras de escritura, los, los códigos, tenemos el código de Hammurabi,
y pues las tablas mosaicas de la ley que fueron unos siglos después. Bueno, aquí en esa foto es de el código de Hammurabi, que si les interesa, lo pueden encontrar en el museo museo mm, en París. Y bueno, esto es una piedra muy larga. Aquí es solamente la parte de arriba de la piedra, donde tenemos a un dios y al emperador Hammurabi. Hammurabi está recibiendo algo así como las tablas de la ley y un, em, un báculo que demuestra la autoridad. Y este es el dios Shamash. Le da todo esto a Hammurabi. El dios le da la autoridad a Hammurabi. ¿Por qué hay que cumplir esta ley? Porque lo dijo Hammurabi, no. Porque sí, lo dijo Hammurabi, pero Hammurabi con la autoridad del dios Shamash. Y aquí abajo podemos ver los artículos de esa ley, de ese código, que pues ya no alcanzó. eh, Digo que esta piedra es muy grande y pues los artículos son larguísimos. em, y en el código de Hammurabi se, se centra en el ojo por ojo y diente por diente. Si el vecino mató a tu perro, tú tienes derecho a matar al perro del vecino. Si mató a tu hijo, tú tienes derecho a, a esclavizar a su hija. Si eh, te defraudó por 1000 monedas, te debe devolver 1000 monedas. En fin, una evolución en otra cultura, en la cultura judaica, la tenemos con las tablas mosaicas de la ley. Ahí sí, hay que seguir la ley, no porque lo diga Moisés, porque no lo dice Moisés, lo dice directamente Dios. Hay que seguir el mandamiento de Dios. Entonces, podemos ver que en la concepción de la sociedad y por ende de la ley, en los primeros sociedades, todas las primeras sociedades, todas eran teocracias. Y la ley, en todos los casos, se basaba en la autoridad divina, siempre. Esto cambió, se modificó.
Se empezó a- a cuestionar por los filósofos griegos, que ya sabemos cuál es en la antigüedad, ¿no? Siglo VI, eh, eh, siglo VII antes de Cristo, algo así, hasta el siglo II. Bueno, los primeros reflexiones en torno al derecho. Estos se dan cuenta, ¿no? Los filósofos querían conocer el origen de todas las cosas. ¿Sí? No, que el origen de todo es eh, el, el agua, el fuego, la tierra y el aire. No, que el origen de todo es el número. No, que el origen de todo es lo inconocible. ¿No? Si yo quiero saber la causa de todo, cuando me fijo en los fenómenos legales, me doy cuenta de que en, en Atenas hay una ley, y que en Esparta hay otra ley diferente, y que en Roma hay otra ley diferente. ¿Cómo es posible que haya tantas leyes diferentes sobre lo mismo? Pongamos una ley que se refiera a los impuestos que hay que pagar en X momento. Una ciudad me piden 8 monedas, en otra ciudad me piden 15 monedas, en otra me piden 2 monedas. ¿Por qué? Siendo que hay una dimensión legal con leyes de las que no puedo disponer, de las que nadie puede disponer. Nadie puede disponer, decir, eh, ordenar matar a los bebés, matar a los inocentes. Si hubiera una ley así, de, si hubiera una ley de esa naturaleza, pues sería muy injusta y no tienes que cumplirla. Bueno, entonces ya vimos que se dan cuenta los primeros filósofos que hay una naturaleza de la que la autoridad humana no puede disponer, pero hay una cierta normatividad de la que la autoridad humana pues, sí puede disponer. Physis en griego es naturaleza y nomos, norma. O sea, derecho natural contra derecho positivo. Los conceptos de ley, la
ley natural, derecho natural, positivismo, positivo, lo natural y el positivismo tienen muchos significados, pero nacieron de de esta reflexión que tuvo lugar en, en, eh, en la Grecia antigua y que dio comienzo a lo que nosotros conocemos como filosofía del derecho. Ahí comenzó la filosofía del derecho. Ahí comenzó la reflexión sobre la epistemología jurídica. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Eh, Vamos a dar fin a esta presentación. Espero que haya sido de su interés. Si hay alguna pregunta, me gustaría que la desarrollemos mañana, que nos vemos ahora sí, a la hora correcta, a las 7 de la noche. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.